Hola Natalkers, bienvenidos a vuestro canal de YouTube. Hoy os traemos el análisis del Xiaomi Mi Mix 2S. Aunque el Xiaomi Mi Mix 3 fue presentado hace escasas semanas, este modelo, el 2S, es un terminal todavía muy interesante, sobre todo por sus especificaciones y por ser una gama que nos presenta un terminal con una pantalla que ocupa la mayoría de lo que es el porcentaje del frontal del dispositivo. He tenido la oportunidad de probar aproximadamente durante 2 semanas este terminal y la verdad es que he quedado bastante contento con el resultado obtenido. En el vídeo tampoco me voy a extender mucho en cuanto a especificaciones y lo único que voy a hacer es un poquito detallaros las características o los detalles que me han llamado más la atención de este terminal de Xiaomi. Y comenzaremos por la parte del diseño y los acabados. Comenzando por el frontal, bueno, pues cómo ha conseguido Xiaomi, digamos, ocupar la mayoría del frontal del terminal con la pantalla y dejar solo en la parte inferior una pequeña franja y de paso, digamos, esconder la cámara frontal, que hoy en día, bueno, pues es imprescindible sobre todo para los selfies. Bueno, pues ya nos ocurrió en los anteriores modelos. La cámara frontal la tenemos alojada en la esquina inferior derecha. No la vais a ver muy bien aquí ahora mismo en el vídeo, luego os enseñaré alguna foto. Y la tenemos localizada en la parte inferior. Es una cámara de 5 megapíxeles y una apertura de f2.0. Como veis, la resolución no es muy alta, pero bueno, en la mayoría de los casos va a ser más que suficiente para realizar los selfies. Aunque en mi opinión es que, bueno, pues es un poquito incómodo el uso de esta cámara, porque al final normalmente yo, por ejemplo, utilizo en muchas ocasiones lo que es el sensor de huella para realizar la fotografía, la captura de la fotografía, y bueno, pues como veis, con la mano ya estaría tapando lo que es el objetivo de la cámara. Al final deberíamos de girarlo, pero luego pues o nos cuesta llegar a los botones de volumen si los tenemos configurados como disparadores, o muchas veces también lo que es el disparador en pantalla. Entonces, personalmente a mí, bueno, pues me parece una solución un poquito incómoda. Lo hubiera puesto más en la parte inferior derecha, izquierda, perdón, y bueno, pues así sí podría realizar el selfie o la fotografía frontal con la huella dactilar y no la estaría tapando con esta zona del dedo pulgar, ¿vale? Pero bueno, eso es cuestión de gustos y a lo mejor a vosotros os resulta interesante su uso. Aprovechando que estamos hablando del diseño y los acabados o materiales de este Xiaomi Mi Mix 2S, bueno, pues deciros que la parte trasera del terminal está realizada en un material cerámico. Podría parecer que es vidrio, pero realmente es un material cerámico. ¿Qué pega yo le he encontrado? Bueno, pues que al final es bastante sensible a las huellas y en muchas ocasiones, bueno, pues vamos a encontrar que se notan la marca de nuestros dedos en la parte trasera. Un detalle que a mí me pareció bastante interesante, que me gustó con el contenido de la caja, es que nos viene esta funda de plástico. Es un plástico ligeramente duro, aunque bastante flexible y sobre todo muy fino, y cuando lo acoplamos en el terminal, la verdad es que no aumenta en nada su grosor y parece realmente que es la propia carcasa trasera del smartphone. Entonces la verdad es que yo casi todo el tiempo que lo he utilizado he ido con la carcasa esta trasera puesta y la verdad es que me ha dado muy buen resultado. En general, bueno, pues como estáis viendo, es un acabado brillante, este acabado cerámico, y luego tenemos un pequeño borde de color dorado rodeando lo que es la zona donde están los sensores de las cámaras traseras. También aprovecho ya para deciros que son dos sensores de 12 megapíxeles cada uno, pero con la diferencia de uno está fabricado por Sony y el otro por Samsung. Y además, bueno, pues uno tiene una apertura de 1.8 y el otro tiene una apertura de f2.4, que además es el que vamos a utilizar, digamos, para realizar la función de telefoto, y nos va a dar un zoom real de 2x. Y ya enlazando, bueno, pues os voy a decir un poco las diferencias que encontramos entre el Xiaomi Mi Mix 2 y el Xiaomi Mi Mix 2S. Básicamente es, por un lado, lo del doble sensor de la cámara trasera. En el anterior modelo nos encontramos un sensor y en este modelo ya tenemos un doble sensor. Otra diferencia es su procesador. En el Xiaomi Mi Mix 2 tenemos un procesador Snapdragon 835, y ahora en el Mi Mix 2S nos encontramos el nuevo Qualcomm Snapdragon 845, que además viene acompañado con la GPU Adreno 630. Además, otra novedad es la de incluir gestos. Ahora podemos trabajar a pantalla completa. Si os dais cuenta, ahora mismo no me aparecen los botones de Android en la parte inferior, y esto es porque estoy trabajando con los gestos y de esta manera aprovecho la pantalla completa. Ahora en un apartado posterior os enseñaré cómo funciona. Y otro detalle importante también es la carga inalámbrica. En el Xiaomi Mi Mix 2S podemos utilizar cualquier cargador estándar QI para cargar nuestro terminal. Aprovecho para deciros que también en la siguiente fase del vídeo
os voy a enseñar cómo cargar de manera inalámbrica y como no poseo un cargador inalámbrico voy a utilizar mi Huawei Mate 20 Pro, que como sabéis está dotado de carga inalámbrica, pero además digamos tiene un sistema de carga reversible que lo que hace es que se comporta como un cargador inalámbrico. Para terminar con este apartado digamos de diseño o acabados, bueno, pues también habéis visto que en la parte trasera nos encontramos el sensor de huella dactilar. La verdad es que es bastante rápido y en general funciona muy bien el sistema de bloqueo. Como veis es muy rápido, en cuanto lo rozo enciende el terminal y además bueno, pues podemos utilizarlo en cualquier ángulo y desbloquea el smartphone. Una cosa que también me ha resultado bastante útil de la funda es la de encontrar de manera más fácil el propio sensor de huella dactilar. Al final con la pantalla de cerámica, la carcasa trasera de cerámica, pues hay veces que me costaba encontrar o posicionar bien el dedo en la zona central del sensor. Bueno, pues gracias a esta funda, bueno, pues es otra solución o ayuda a lo que es el desbloqueo del terminal. Bueno, ya que hemos hablado de sus cámaras, vamos a hacer un repaso también a la aplicación de cámara. Al estar dotado del Snapdragon 845, que ya es un procesador que tiene, digamos, funciones de inteligencia artificial, bueno, pues el propio smartphone en su aplicación de cámara tiene una función que se llama AI o inteligencia artificial y bueno, pues es capaz, digamos, de determinar la escena con la que estamos trabajando y optimizar la toma de las fotografías en función a ella. Bueno, es una función que también vamos a encontrar hoy en día en la mayoría de los terminales de última generación. En principio, bueno, pues a mí me ha funcionado bien y tampoco tengo nada que reseñar. En cuanto a las funciones de la cámara, bueno, pues es lo habitual que encontramos ya en las otras versiones de la cámara, de la aplicación de cámara de Xiaomi. Y bueno, pues tenemos por un lado, como veis, haciendo swipe hacia los lados en la cámara podemos ir cambiando, pues tenemos el vídeo corto, el modo vídeo, el modo foto, el modo retrato, obviamente para obtener imágenes con fondo desenfocado, muy de moda últimamente, fotografía cuadrada, muy útil para aplicaciones como Instagram, tenemos la típica fotografía panorámica y, perdón, me he salido de la aplicación, y luego pasaríamos al modo manual en el que, bueno, podemos jugar, como estáis viendo ahora yo tengo la imagen muy sobreexpuesta y es porque, aunque está todo por ejemplo, está en el ISO en automático, pues la apertura está bastante alta y está captando mucha luz, entonces nosotros podemos jugar con los parámetros de la cámara y, digamos, como veis, si yo juego con esto, voy bajando el tiempo del disparo y ya la imagen se hace más oscura. Digamos que dejo que el obturador de la cámara esté durante mucho menos tiempo abierto y entonces eso hace que entre menos luz y obviamente pues la imagen es más oscura. Hay que tener en cuenta muchas veces, como estáis viendo, el refresco de la cámara no es que se acople, sino que detecta el refresco de las luces y, como estáis viendo, vibra. Normalmente lo que hay que hacer es ajustarlo a un múltiplo de 5 y de esta manera se va desapareciendo. ¿Veis? Va cambiando y si aumentamos mucho este número, pues también se vuelve la imagen se quema bastante. Eso también nos ocurre si jugamos con el ISO, que es otro de los parámetros que podemos utilizar. Si aumentamos mucho el ISO, vamos a captar más luz, pero también conseguiremos que tengamos más grano en la fotografía. Y luego aparte podemos jugar con la lente, que esto va a hacer que cambie entre el switch entre una de las dos lentes traseras y utilice el zoom a 1x o el zoom a 2x. Si jugamos con la cámara delantera, bueno, pues sería algo similar. Y ahora os dejo una pequeña galería de imágenes, bueno, pues para que veáis la calidad de las cámaras de este Xiaomi Mi Mix 2S.
Bueno, hemos comentado que una de las novedades de este Xiaomi Mi Mix 2S era el uso de los gestos para poder utilizar la pantalla completa, y bueno, pues os hago aquí un pequeño repaso de dichos gestos. En general, bueno, pues obviamente si hacemos swipe a derecha e izquierda vamos a pasar por las diferentes pantallas del escritorio con las aplicaciones que tenemos instaladas, y si vamos hacia la izquierda del todo, pues nos encontramos esta pequeña pantalla donde bueno, pues encontramos enlaces, accesos directos a diferentes utilidades del terminal, y bueno, pues también a veces las últimas aplicaciones lanzadas y demás. Por ejemplo, si queremos hacer una búsqueda rápida, bueno, pues lo único que debemos hacer es desplazar, como es, el dedo hacia arriba y nos aparecerá la búsqueda de Google, pero que también nos permite, como sabéis, hacer búsquedas, por ejemplo, internas dentro del teléfono, de aplicaciones o de la propia ayuda. Si damos luego con swipe a derecha e izquierda, pero desde el borde del terminal, sería como si estuviésemos utilizando el botón atrás virtual de pantalla. Como veis, si hago así, veis que sale una pequeña flechita aquí y eso iría hacia atrás. Si abro cualquier aplicación, hago así y volvería a la pantalla anterior. También podemos volver al home, lo que es el home de nuestro teléfono. Entonces, si estamos en una aplicación y queremos volver al home, bueno, pues lo único que hacemos es, con un dedo, desplazamos de esta manera hacia arriba y, como veis, vamos directamente al home. Ya no sería ir atrás a la pantalla anterior, sino que iríamos al home. Si lo que queréis es sacar el histórico de aplicaciones para la multitarea o incluso trabajar en el modo dual de dos aplicaciones a la vez en pantalla, pues hacemos lo mismo, pero mantenemos el dedo en pantalla y, como veis, ya tenemos aquí todas nuestras aplicaciones de esta manera visual. No es la lista de otras versiones de Android que aparece así. De esta manera tenemos como la captura de las propias pantallas de cada aplicación y bueno, pues ya elegiríamos sobre la que queremos trabajar. Si vuelvo a dar hacia atrás al lateral, pues volvemos a la pantalla anterior. En este caso volvemos a home porque no teníamos una pantalla anterior. También podemos desplegar lo que es el área de notificaciones y ajustes directamente haciendo, como estáis viendo, swipe hacia abajo. No tenemos que ir a la parte superior, sino hacemos swipe hacia abajo y nos ha aparecido aquí los accesos directos y luego pues el área de notificaciones del terminal. Si queréis realizar una captura rápida de pantalla, pues utilizaremos los tres dedos. Con tres dedos hacemos así y, como veis, ya tenemos nuestra captura realizada. Algunos seguro que me he dejado, pero bueno, estos son los principales que solemos utilizar habitualmente con el smartphone. Hemos hablado que otra de las novedades de este Xiaomi Mi Mix 2S es el de la carga inalámbrica. Bueno, pues comentaros, la batería del terminal es de 3400 mAh y soporta la carga rápida de Qualcomm. Obviamente lleva un procesador Snapdragon Quick Charge 3.0. Con ello, bueno, pues vamos a poder cargar el terminal aproximadamente entre 1 hora y media y 1 hora 40 minutos. También dependiendo, obviamente, del cargador, si utilizamos el cargador original o bien si utilizamos un cargador que no es el original y no nos entrega la potencia necesaria, bueno, pues ahí sí se nos alargará el tiempo de carga. Si por el contrario nos referimos a la carga inalámbrica, como sabéis, esta no es tan rápida como la carga clásica por cable, ¿vale? Deciros aproximadamente que vamos a conseguir cargar el terminal entre 1 hora y 1 hora y 10 minutos más de lo que tardaríamos en cargarla con el cargador que va directamente enchufado a la luz. En este caso, bueno, pues serían aproximadamente unas 2 horas y 45 minutos, 50 minutos la carga total. Los cargadores inalámbricos compatibles con este terminal, bueno, pues son todos los que sean con el estándar QI. Y ahora, para que veáis cómo funciona, pues os voy a enseñar cómo cargaríamos. Por ejemplo, yo no tengo cargador inalámbrico, bueno, pues como he dicho, voy a utilizar mi Huawei, el Mate 20 Pro, para cargar el Mi Mix 2S. Bueno, como veis, yo tengo aquí mi Mate 20 Pro, ya he activado la función de carga inversa, que no me va a permitir utilizar la batería del smartphone y su sistema de carga inalámbrica para cargar otro dispositivo. Lo tengo activado y bueno, pues lo que voy a hacer es darle la vuelta y voy a poner encima nuestro Mi Mix 2S. Lo pongo encima y, como veis, automáticamente ya se ha puesto a cargar. Ha detectado la carga inalámbrica del Mate 20 Pro y bueno, pues está cargando. Obviamente ahora está al 26%. Antes de pasar al rendimiento, que realmente es una información bastante necesaria de conocer y que está muy relacionada también con la parte multimedia, bueno, pues deciros que en el Mi Mix 2S, bueno, pues ya no tenemos el jack de 3.5 para conectar nuestros auriculares y vamos a tener que utilizar el puerto USB tipo C. Si no tenemos unos auriculares USB tipo C, bueno, pues siempre tenemos el adaptador que nos permite convertir el USB tipo C al jack de 3.5 para, digamos, reutilizar nuestros antiguos auriculares.
Una, digamos, novedad o bueno, función que encontramos en este Mi Mix 2S es la de utilizar o tener, digamos, un altavoz estéreo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque tenemos el clásico altavoz que suele estar situado en la parte inferior y luego además se puede utilizar el altavoz de las conversaciones, el del auricular que se encuentra justo en una zona entre el marco y el cristal de la pantalla, y también a la hora de reproducir contenidos multimedia, bueno, pues van a sonar los dos a la vez dándonos un sonido estéreo. ¿Qué ocurre? Que la verdad es que la potencia de uno frente al otro es bastante inferior y bueno, pues digamos que el sonido queda un poco descompensado, pero bueno, mejor esto que nada. Y bueno, pues siempre vamos a tener esa pequeña sensación de un sonido estéreo. Voy a hacer una pequeña demostración para que veáis cómo suena. Bueno, estamos reproduciendo un vídeo, voy a subir un poquito más el volumen. Así que a ver si yo tapo aquí el audio, bueno, pues suena todavía bastante potente por este lateral, pero en el momento que suelto este, obviamente el sonido que gana en cuanto a potencia es el que se encuentra en la parte inferior, pero bueno, sí nos da una pequeña sensación de sonido estéreo que siempre es de agradecer. Ya que salimos del apartado, digamos, de reproducción de contenido multimedia, que hemos visto este pequeño vídeo para la parte del audio de los altavoces, bueno, deciros que la pantalla en general se ve muy bien en cualquier ángulo de visión. Como veis, no pierde sobre todo luminosidad, ¿vale? Los colores no se desvirtúan. Es un panel IPS, ¿vale? No es un panel AMOLED, pero la verdad es que funciona bastante bien. La resolución es una resolución Full HD+, ¿vale? Y bueno, pues como veis, obviamente a estas resoluciones no vamos a encontrar ninguna imperfección en la pantalla y la verdad es que el rendimiento es bastante bueno en cuanto a la calidad de colores. Además luego podemos jugar con los diferentes modos, digamos, de iluminación. Tenemos incluso modos de lectura, modos noche, que bueno, pues que hacen que se quiten esos, digamos, molestos para los ojos colores azules, o incluso ponen, digamos, la iluminación un poquito más cálida para que sea más cómoda, sobre todo cuando estamos, digamos, trabajando en un ambiente nocturno. Ya en el apartado puramente de rendimiento, bueno, pues como veis, obviamente es un terminal que con el procesador y la GPU que tiene, bueno, pues no vamos a encontrar ningún tipo de problema en cuanto, digamos, al movimiento de la pantalla, pues navegando. Obviamente, pues siempre nos puede jugar una mala pasada lo que es la conexión wifi, pero mientras tengamos los datos, como veis, carga perfectamente las páginas. Tenemos, por ejemplo, esta misma, estos auriculares españoles que un detalle importante es que están fabricados mediante impresoras 3D, es una marca española. Y bueno, pues como veis, ha cargado muy bien la página, podemos hacer zoom sobre las fuentes, sobre las imágenes, y la verdad es que lo hace a toda velocidad y no encontramos ningún tipo de problema. Obviamente con estas prestaciones, bueno, pues este terminal no va a tener ningún problema a la hora de ejecutar cualquier juego actual, y bueno, también os puedo asegurar que cualquier juego venidero de aquí al próximo año va a correr sin problemas en este Snapdragon 845 y con su GPU Adreno 630. Como muestra un botón, bueno, pues como está muy actualmente de moda este Puff Mobile, bueno, pues voy a jugar una pequeña partida para que veáis un poquito cómo mueven los escenarios, pero ya os digo que no vais a tener ningún problema con ningún juego que hay actualmente en el mercado. Bueno, todavía aquí en esta parte pues obviamente no consume muchos recursos, pero bueno, como veis, en el momento que salte a tierra veréis que va muy fluido y no se os lleva ningún tipo de tirón. Bueno, me tiro ya aquí, picado. No tengo absolutamente de encontrarme ningún enemigo cercano, pero bueno, pues podéis observar que el juego se mueve muy bien, está a la máxima calidad. Por defecto el juego ha comenzado con su máxima calidad y bueno, pues como veis, pues podemos jugar sin problemas, y la única pega que podríamos encontrar siempre es la conectividad wifi, por ejemplo, que al ser un juego en red contra otros usuarios, bueno, pues si el ping o la latencia de red va un poquito lenta, bueno, pues podemos tener algún tipo de problema. Habéis visto cómo se comporta en un juego como es el PUBG Mobile, que es bastante exigente, sobre todo si trabajamos a la máxima resolución, pero bueno, de todas formas, si nos vamos a Antutu, bueno, pues vamos a ver el rendimiento que ha ofrecido el terminal en las diferentes pruebas, y como veis, la puntuación total son 263.945 puntos. Si nos vamos a la clasificación, bueno, pues vamos a ver entre qué terminales más o menos los empareja.
Y bueno, pues aquí tenemos que, por ejemplo, el Huawei Mate 20 Pro pues obtiene 309.000 puntos, el ROG Phone son 297.000 puntos, el OnePlus 6 tenemos 292.000 y bueno, pues nuestro Xiaomi Mi Mix 2S se queda justo entre el Oppo Find X, que obtiene 284.000 puntos frente a los 283.000 puntos que ofrece nuestro Mi Mix 2S, y justo por encima del el Samsung Note 9, el Galaxy Note 9, que obtiene también 83.248. Tenemos aproximadamente unos 400 puntos de diferencia. Y hasta aquí a grandes rasgos, bueno, pues este análisis del Xiaomi Mi Mix 2S. Si conocíais el modelo anterior, pues como habéis visto es bastante similar, salvo, bueno, pues por esas diferencias que os he indicado al principio. Sobre todo un detalle importante, el tema del acabado, como veis es muy bonito. A mí me da la impresión de que es vidrio, pero no es cerámica, aunque, bueno, pues me hubiera gustado que fuera un color oscuro. Realmente este es un color así como grisáceo y la verdad es que a mí me sobra este tono dorado alrededor de la cámara, ¿no? Pero bueno, eso también cada uno tiene sus gustos. Como veis también, bueno, pues tiene serigrafiada también en dorado, pues Mi Mix Designet by Xiaomi, ¿vale? Y bueno, también deciros que vamos a encontrar el terminal en diferentes acabados. Por ejemplo, este es el modelo de 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Eso tenéis que tenerlo en cuenta porque no tiene posibilidades de añadir tarjeta microSD, así que si os decidís por el terminal, que sepáis que luego no vais a poder ampliarlo. Si os quedáis con el de 64, van a ser 64 GB para siempre. Voy a aprovechar y le voy a poner la funda para que veáis cómo queda y cómo realmente es tan delgada que casi no se nota que la lleva. Y de hecho a mí me gusta un poquito más el acabado, sobre todo cómo se sujeta en la mano. Y como ajusta también, además, lo que es el borde entre la funda y la pantalla del terminal, se ajusta perfectamente y parece que, como os he dicho al principio, es una extensión del propio terminal, o sea, es la propia carcasa trasera del smartphone. Una ventaja de la funda también, que os he dicho antes, sobre, por ejemplo, a la hora de usar el sensor de huella dactilar, pues es más fácil de detectar. Y también nos va a proteger la parte de las lentes de la cámara, aunque están con un tratamiento siempre para evitar que sean arañadas. Pero como sobresalen, bueno, pues la funda siempre va a ayudarnos a evitar que se arañe pues, con algunas pequeñas motas de polvo, alguna pequeña arenilla que pueda haber en la mesa donde lo pongamos. Bueno, pues eso nos va a ayudar a separarlo y que no se nos arañe. Y obviamente pues la huella de los dedos, pues en este acabado mate que tiene la funda de plástico, bueno, pues no se nota tanto como la carcasa trasera de cerámica. Como os he dicho, esta es la versión de 6 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno, pero también lo vamos a encontrar con 128 y con 256 GB de almacenamiento interno. También existe una versión con 8 GB de RAM, pero la verdad es que este de 6 GB se ha comportado perfectamente, en ningún momento ha achacado problemas de velocidad, de rendimiento del propio terminal a esa memoria. En ningún momento se me ha llenado y bueno, de todas formas siempre tenéis las típicas utilidades que vienen incorporadas en el terminal y que van a poder hacernos una limpieza de lo que está en la caché del smartphone. O bien sacamos el histórico de aplicaciones como os enseñé antes, he sacado el buscador, hacemos así, mantenemos pulsado y bueno, pues le vamos a limpiar y esto nos va a liberar, como veis, nada de la caché y deja el terminal impoluto. Y poco más, Undertakers. Espero que os haya parecido interesante este análisis y sobre todo útil del Xiaomi Mi Mix 2S. Como siempre, si os ha gustado, pues os animo a que le deis un like, que le deis un me gusta, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho para estar a la última de los vídeos que vayamos subiendo. No se os olvide marcar la campanita para que os llegue la notificación y que lo compartáis con amigos en las redes sociales o con los familiares para que nos vayan conociendo un poquito más. Os dejaré los enlaces útiles en la zona de la descripción del vídeo y bueno, pues también si tenéis alguna duda, alguna consulta, en principio, aunque yo el terminal tengo que devolverlo ya, pero intentaré resolverosla de la manera más satisfactoria. Como siempre, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.